¿Alguna vez te has encontrado en un momento de silencio, sintiendo que, por fin, descubriste un centro, un alineamiento interior, ese instante en el que llega el despertar y empiezas a sanar las heridas invisibles que cargaste durante tanto tiempo? Esa es la promesa del autoconocimiento, la liberación del yo antiguo. Pero junto con esa transformación profunda, llega una pregunta silenciosa y dolorosa. ¿Por qué el movimiento más auténtico hacia tu esencia provoca un exilio en tus relaciones más cercanas? ¿Por qué, al volverte más verdadero contigo mismo, los puentes que antes te unían al mundo parecen derrumbarse? La sanación parece personal, pero su impacto, como un terremoto, siempre es colectivo. Muchos de nosotros, adultos maduros, cargamos con la angustia de ver cómo los lazos antiguos se aflojan sin entender el precio invisible de nuestra propia liberación. Tú, que buscas paz y conexión profunda, que deseas una vida en flujo y alineamiento, de repente te encuentras sintiendo una soledad intensa, la soledad de quien ya no encaja. Claudio Naranjo, con su sabiduría que integra alma y razón, nos invita a confrontar una verdad incómoda. Muchas de nuestras relaciones iniciales se basan, de manera inconsciente, en la simbiosis de nuestras neurosis. Los patrones de carácter de cada uno, o eneatipos, encajan como piezas de un rompecabezas neurótico. Tu ego y el del otro tenían un acuerdo silencioso de codependencia. La clave de este distanciamiento está en la ruptura de ese acuerdo. Cuando empiezas el proceso de sanar tu pieza del rompecabezas, el encaje se rompe. Cambias tu frecuencia, y lo que antes resonaba en el dolor y el miedo, ahora vibra en la presencia y la autenticidad. En este camino, el error invisible que muchos cometen es intentar usar la espiritualidad para huir del dolor relacional, en lugar de integrarlo. Es el llamado bypass espiritual. Es el ego disfrazado de espiritualidad, buscando el amor incondicional afuera para llenar el vacío interior. El ego usa la manifestación para controlar el mundo, cuando la verdadera transformación exige que se disuelva en el silencio de tu esencia. Imagina tu evolución como remodelar tu casa interna. Esa casa está siendo reconstruida con paredes más firmes, límites y una nueva energía. Quien vivía ahí antes necesita adaptarse a la nueva estructura o irse, porque el viejo confort de la neurosis ya no existe. El cambio no es solo sobre el individuo, es sobre la ruptura de un acuerdo de codependencia energética, sostenido por el ego. En este recorrido profundo, vamos a descubrir juntos por qué la sanación del ego altera tu frecuencia vibracional y cómo esa reprogramación repele lo que ya no es verdadero. No es un adiós a la paz, sino un sí a tu esencia más pura. La paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando te liberas de ese patrón de autosabotaje o de la necesidad de autoanulación? El error invisible aquí es confundir la superficie de tus relaciones con tu estructura de carácter. Tú crees que el problema está en las discusiones, en el tiempo de distancia o en las palabras que se dicen, pero lo que aleja en realidad no es tu crecimiento, sino la desactivación del papel neurótico que tú desempeñabas para ser amado. Tú tenías un papel fijo, un tipo de energía que la otra persona reconocía y de la cual dependía para mantener el sistema. Claudio Naranjo, con su profunda comprensión sobre la psicología de los eneatipos, nos revela que las pasiones del ego, la lujuria, el orgullo, la envidia, la ira y otras más, funcionan como imanes de atracción a nivel inconsciente. Es tu carencia la que resuena con la carencia del otro. Es tu fijación la que encuentra su fijación complementaria, creando una resonancia de dolor. Sanar el ego es justamente remover esos imanes de atracción neurótica. Es como cambiar la frecuencia de tu radio interno a una estación de esencia, donde el ruido de la neurosis ya no puede sintonizar. Aquí se encuentra un giro contraintuitivo, un dilema real. La persona que más vibra alto, buscando una relación, puede ser la que más la repele. ¿Por qué? Porque esa vibración alta performática, esa espiritualidad falsa, esconde la disonancia profunda de la fijación no resuelta. El ego intenta vestirse de virtud, pero la energía que emana todavía es la de la necesidad y la del dolor. El trabajo de transformación no es solo pensar positivo,
es realinear la frecuencia de tus heridas emocionales. Lo que está colapsando es el antiguo contrato de enfermedad mutua. Tú necesitas sostener el vacío que surge con el distanciamiento para poder atraer lo que realmente honra tu esencia. Al comenzar a sanar tus heridas, te permites brillar, pero es justamente esa luz auténtica, esa esencia redescubierta, la que puede generar el alejamiento. El factor silencioso que sabotea el vínculo es la proyección. Las personas a tu alrededor amaban y muchas veces necesitaban la versión de ti que confirmaba sus propias neurosis. Ellas se sentían seguras con tu antiguo patrón de autosabotaje o con tu tendencia a la autoanulación, porque eso les daba un papel fijo dentro de la relación. Tu brillo auténtico, tu esencia libre, las obliga a enfrentar la sombra que mantenían escondida bajo la alfombra. Eso crea un profundo malestar interno que no es racional. La neurociencia aplicada explica este fenómeno. Para el cerebro, especialmente el sistema límbico, tu transformación repentina es interpretada como una amenaza al status quo de seguridad. El cambio, incluso cuando es para mejor, activa el cortisol y la respuesta de lucha o huida en los demás, aunque racionalmente ellos digan que quieren tu evolución. Tu nueva frecuencia vibracional genera una disonancia que el sistema nervioso de la otra persona intenta resolver, y la solución más inmediata es alejarse de la fuente del cambio. El dolor del abandono que sientes en esta fase no es un fracaso, sino la consecuencia práctica e inevitable de un despertar profundo. Ese dolor es, en realidad, una invitación para que desarrolles la autosuficiencia relacional, en lugar de seguir buscando validación y contención dentro del viejo sistema. Es el momento de encontrar el puerto seguro emocional dentro de ti, porque tu sanación está exigiendo una nueva lealtad, la lealtad a tu verdad, y no más a tu papel dentro del drama del otro. Al experimentar este despertar, aparece una trampa sutil en la que el ego intenta infiltrarse otra vez, disfrazado de virtud. Es la trampa de la espiritualidad performática. Empiezas a esforzarte de más por ser la luz para todos, hablando todo el tiempo sobre la frecuencia vibracional o la manifestación, tratando de demostrarle al mundo, y sobre todo a ti mismo, que tu transformación es real. Claudio Naranjo llama a esto falsa espiritualidad, donde el ego se viste de virtud para evitar confrontar la sombra. El ego intenta controlar la percepción externa para no sentir el dolor del abandono, y eso genera una disonancia con tu esencia. Piensa en la analogía inteligente de la sal. La sal, en la dosis correcta, le da sabor a la comida, y esa es tu autenticidad, tu esencia, haciéndose agradable para quien se acerca. Pero en exceso, amarga y vuelve el platillo intragable, y esa es la energía del ego espiritualizado que intenta salar la vida de los demás por obligación o por miedo a ser rechazado. Tu trabajo de sanación no es ser el condimento del otro, sino ser sabroso para ti mismo, sosteniendo tu presencia y tu coherencia. El modelo mental que te libera de este ciclo es simple. Cambia el enfoque de atraer el amor correcto a convertirte en el piso estable, que no se tambalea cuando los demás se van. La estabilidad que buscas es interna, y es esa estabilidad la que se convierte en tu nueva frecuencia magnética, atrayendo conexiones que resuenan con la esencia. Estás siendo invitado a confiar en el silencio de tu verdad, en vez de en la fuerza de tu desempeño. Tu alma está en transformación, tu frecuencia está más alta, pero el ego tiene una última jugada, la urgencia de arreglar la relación antigua. Este es un error invisible, porque lo que realmente está en juego no es el amor, sino la zona de confort de tu ego y el contrato neurótico que sostenía tu identidad. Es la parte vieja de ti que no quiere perder lo que era familiar, aunque fuera doloroso. Estás intentando que tu nuevo yo encaje dentro del viejo marco de la neurosis, y eso es un acto de autosabotaje contra tu propia esencia. La naturaleza nos enseña sobre la paciencia vibracional. Una semilla que crece demasiado rápido tiene raíces débiles. Tu nuevo estado vibracional necesita tiempo para crear raíces profundas. Intentar forzar al viejo sistema a aceptar lo nuevo es como intentar que la primavera nazca en pleno invierno. La relación
basada en patrones de dependencia emocional o en una fijación de carácter, no tiene la base necesaria para sostener tu liberación. Por eso, la ruptura de expectativas que la sanación impone es liberadora. La falla en mantener la relación no es un fracaso personal. Es la señal clara de que la fundación original estaba hecha de arena y no puede resistir la fuerza de tu nueva autenticidad. Aceptar el fin de ese ciclo es el primer paso hacia el alineamiento y hacia la atracción de una conexión que honre tu esencia en su totalidad. Cuando decides recorrer el camino de la sanación, la transformación afecta las vías neuronales que sostenían tus viejos apegos. Nuestros patrones de relación antiguos realmente crearon vías de dopamina, rutas de recompensa para la codependencia. Lo familiar, aunque fuera tóxico, era recompensador para el ego. Sanar el ego apaga esa vía. La falta de oxitocina, la hormona del vínculo seguro con tu nueva versión, genera una especie de rechazo en la otra persona, un rechazo inconsciente hacia tu esencia recién descubierta. El otro no te rechaza a ti, sino el hecho de que dejaste de alimentar el contrato de enfermedad mutua. Es fundamental que aprendas a anclarte en tu nuevo centro de gravedad. Para eso, puedes adoptar la meditación del desapego activo. No se trata de reprimir o huir de las emociones, sino de usar tu intención para reconocer el impulso que te lleva a volver a los viejos papeles de sumisión o control. Es el momento de, conscientemente, anclarte en tu presencia. Cada vez que el dolor de la soledad aparezca, recuerda, estás desprogramando años de condicionamiento neurótico. Tu esencia está emitiendo una luz poderosa, pero existe un fenómeno sutil, la metáfora simbólica del punto ciego del faro. Estás emitiendo una energía fuerte, pero la neurosis del otro está colocada exactamente en el punto ciego de ese faro. Por eso, solo ve oscuridad y por miedo a lo desconocido, se aleja. No es tu alineamiento lo que resulta repulsivo, es la necesidad del otro de permanecer en la oscuridad familiar. Sostén tu luz. Muchas veces confundimos una frecuencia alta con una euforia constante, con esa felicidad plástica que la sociedad exige. Pero el secreto para mantener la coherencia emocional, lo que realmente repele la falsedad y atrae la conexión auténtica, no es la euforia, sino la coherencia cardíaca, el alineamiento inquebrantable entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando estas tres dimensiones vibran en la misma sintonía, te conviertes en una fuerza de presencia y verdad que no puede ser fácilmente sacudida por las turbulencias externas. Es esta coherencia la que repele la falsedad, no el amor. Aquí, la enseñanza de Ichazo, que complementa la visión de Naranjo, es crucial. Existe una diferencia abismal entre la esencia, esa parte de ti que es perfecta y está en unidad amorosa con el cosmos, y el ego o fijación, que es el patrón de comportamiento automático y reactivo. El distanciamiento que estás viviendo es, en realidad, el enfrentamiento entre tu esencia, que está emergiendo, y la fijación del otro, que aún se aferra a lo neurótico. La sanación genera un alejamiento, porque tú ya no estás dispuesto a negociar tu esencia a cambio de aceptación. La progresión lógica de la evolución es clara, pero desafiante. Tu trabajo no es regresar al antiguo ego para agradar o restaurar el vínculo. Es sostener el dolor de no pertenecer, aceptar el vacío, para entonces atraer conexiones que honren tu esencia y tu nueva frecuencia. Sostener la soledad es el precio de la liberación, pero es la única forma de garantizar que el próximo encuentro sea genuino y no solo un nuevo contrato neurótico. Es común escuchar en los círculos de autoconocimiento el mito de que atraes exactamente lo que deseas, pero la verdad es que en el campo de las relaciones atraes lo que tu fijación de ego, tu pasión dominante no sanada, necesita para sentirse cómoda. Y muchas veces, esa necesidad inconsciente se manifiesta como la repetición del dolor, del trauma antiguo o del patrón de autosabotaje. Tú estabas atrayendo no el amor, sino la familiaridad del sufrimiento, porque era ahí donde tu ego sabía operar. Por eso el punto de vista invertido es la clave para la liberación. En lugar de preguntarte con angustia ¿por qué él o ella se alejó?, pregúntate con conciencia y compasión,
¿Qué papel mi ego sanado ya no pudo desempeñar en la neurosis de esa persona? Esa es la pregunta que mueve la energía del juicio hacia la transformación. Dejaste de ser el personaje secundario en la historia de dolor del otro, y eso, inevitablemente, causa el desenlace. Tu evolución es como un vino nuevo. Si intentas ponerlo en un recipiente viejo y agrietado, el antiguo patrón de relación, este se va a derramar y el vino se desperdiciará. El recipiente viejo, basado en el miedo y en la carencia, no tiene la estructura para contener tu nueva frecuencia vibracional de autenticidad y presencia. Acepta que la ruptura es lo que tu alma exige para que un recipiente nuevo y completo pueda llegar. Un recipiente que resuene con tu esencia plena. Cuando tu transformación es profunda, cuando por fin te permites sentir la liberación de viejos patrones, surge un disparador neuroemocional en la otra persona que es difícil de aceptar. La envidia silenciosa, tu libertad para expresar tu ser, para soltar el sufrimiento y vivir en coherencia con tu esencia, es percibida, de manera inconsciente, como un ataque a la prisión que el otro todavía acepta como su realidad. Tu paz interior ilumina la falta de paz del otro, y eso genera un malestar que se manifiesta como alejamiento o crítica. Es importante reconocer que esta reacción no es sobre ti, sino sobre la negativa del otro a iniciar su propio camino de sanación. Piensa en la historia de una persona que, al soltar la pasión del eneatipo 4, la envidia o la melancolía, y encontrar su virtud, que es la ecuanimidad, vio cómo su círculo de amigos se disolvía. Estas personas amaban la intensidad dramática y la victimización sutil de ese individuo. Cuando él se volvió estable, autónomo y genuinamente feliz, sin buscar compasión externa, la vieja red de conexión neurótica se deshizo. Solo después de ese silencio y de esa pérdida surgieron nuevos grupos, basados en la autenticidad y en la frecuencia elevada. Para transmutar la culpa que este alejamiento puede generar, usa el método de transmutación de la culpa en 3 pasos. Reconocer la culpa de ser demasiado grande o de ser demasiado feliz. Entender que esa culpa no es tuya, sino una lealtad inconsciente al antiguo sistema de dolor. Reafirmar la lealtad a tu esencia, a tu verdad. Tu sanación es un faro, no una obligación. Tu sanación del ego te lleva a un momento de choque, a una verdad brutal que necesitamos acoger con compasión. El amor incondicional no significa aceptar incondicionalmente el comportamiento neurótico del otro. Durante años, tu antiguo yo temía establecer límites, porque los confundía con egoísmo o con una falta de amor. El ego sobrevivía en la ausencia de límites, porque esa ausencia mantenía activo el contrato neurótico. Pero a medida que te liberas, tu frecuencia vibracional exige un nuevo patrón de respeto. El acto de poner un límite sano es, irónicamente, el mayor acto de amor hacia ti mismo, y también una invitación, aunque dolorosa, para que el otro haga lo mismo. Mira lo que la naturaleza dice sobre ti. El bambú. El bambú es flexible y se dobla, y esa es tu capacidad de acogimiento, de compasión. Pero su raíz es fuerte y evita que sea arrancado, y esa es la fuerza de tu límite. Tu evolución exige que desarrolles la fortaleza de esa raíz para sostener la flexibilidad de la parte superior. No se trata de rigidez, sino de coherencia. En términos de sabiduría profunda, el trabajo de desapego de las fijaciones del ego implica reconocer la fuerza inmoral, la pasión que impulsa la neurosis. Al detener esa fuerza, te estás realineando con tu esencia y necesitas aceptar que esta turbulencia relacional es una parte inevitable del proceso de transformación. El dolor del rompimiento no es un castigo, sino el pasaje necesario hacia un estado de presencia, donde el amor es libre y no una prisión hecha de miedo. La soledad que surge con la sanación es dolorosa, y la última trampa del ego es el apego a la presencia del otro. El modelo mental que te libera es el paradoja de la autenticidad. Solo puedes atraer relaciones basadas en tu esencia cuando estás totalmente dispuesto a quedarte solo dentro de tu propia esencia. La ansiedad de retener o controlar es la energía que repele la conexión verdadera. La transformación exige que cambies la ansiedad por la intención elevada de ser completo en ti mismo.
Lo que parecía ser un alejamiento es en realidad la creación de un espacio energético vacío y sagrado. Ese vacío, ese silencio que asusta, es lo único que puede atraer un amor que honre tu nueva frecuencia. No se trata de desinterés, sino de coherencia. Ya no estás vibrando carencia, y el universo responde a esa integridad. El vacío no es una falta, es potencial. La aplicación directa en la vida diaria es dejar de usar la meditación o la vibración como herramientas de control para mantener personas. En vez de eso, úsalas como un espejo de claridad para aceptar, con compasión, lo que ya se disolvió. Tu práctica debe ser un ritual de reconexión con tu fuente interna, no un esfuerzo para manipular lo externo. Es el momento de asumir tu liberación y confiar en el flujo que se abre frente a ti. Hemos llegado al punto de síntesis de este camino, donde la liberación se encuentra con el duelo. El verdadero propósito de la pérdida, de este alejamiento que tanto duele, es la disolución de los contratos kármicos basados en la neurosis. Claudio Naranjo nos enseña que la pérdida es el requisito, es el pasaje necesario para la entrada de vínculos basados en la libertad y no en la necesidad. No es el universo castigando, sino tu frecuencia vibracional elevándose y disolviendo lo que ya no puede resonar con la esencia. Es fundamental afirmar que el duelo por la pérdida de lazos antiguos es un proceso neuroemocional saludable. No es una falla en tu manifestación, sino el pasaje del ego hacia la esencia, un acto de transformación profunda que exige presencia y compasión. No necesitas anular el dolor, necesitas acogerlo como el portal de la sanación. La sanación del ego y la liberación de patrones están profundamente ligadas al trauma relacional, como señala Gabor Mate. Nuestros patrones del ego son estrategias de supervivencia desarrolladas en la infancia, estrategias para conseguir amor. Sanar el ego es finalmente desprogramar la creencia de que necesitas estar enfermo o anularte para ser amado. El silencio y la soledad son la señal de que la vieja programación se está deshaciendo. El camino de la esencia puede ser solitario al inicio, pero conduce al amor en el vacío. La única forma de encontrar a alguien que te ame de verdad y de manera auténtica es aceptar primero el precio de volverte no amable para quienes amaban tu enfermedad. El precio de la evolución es intercambiar relaciones superficiales por una conexión auténtica. La paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres. Nos gustaría saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más caminos de autoconocimiento profundo. Hasta la próxima travesía, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda, la paz que buscas vive en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.